Usted no está rota. Simplemente está cargando un peso que no le pertenece. Por años, usted ha sentido ese vacío, esa tristeza muda, esa especie de culpa sin crimen. Es un sentimiento que aparece incluso en los momentos más felices, una sombra que se niega a marcharse. Usted ha mirado hacia adentro, se ha culpado, ha pensado que era demasiado, sensible en exceso, o que había algo fundamentalmente roto en su esencia. Pero, ¿y si le digo que el origen de ese sufrimiento, de esa continua autosabotaje, de esa incesante búsqueda de validación, no nació con usted? ¿Y si ese dolor es una herencia? Si esta primera frase ya tocó algo profundo, si sintió un escalofrío de reconocimiento, no lo ignore. No es casualidad. Usted está a punto de nombrar aquello que nunca supo cómo llamar. Es la herida materna, y es hora de sanarla. Suscríbase al canal y active las notificaciones. El camino que vamos a recorrer ahora es para aquellas que están listas para la verdad, y no para el consuelo. Carl Gustav Jung, uno de los mayores exploradores del alma humana, el maestro del inconsciente y de los arquetipos, explicó con precisión quirúrgica el origen de esas penas que parecen atemporales. Él nos enseñó que existen heridas que no se originan en nuestra historia personal o en una memoria que podemos rescatar fácilmente, sino que emergen de algo mucho más vasto, el inconsciente colectivo, esa vasta red, ese campo de memorias, traumas, símbolos y patrones que compartimos como humanidad, como linaje. Y es en ese lugar profundo y silencioso donde reside la raíz del sufrimiento que vinimos a investigar, el dolor materno. La herida materna no se limita al sufrimiento de una madre. Es un campo emocional, una energía, un patrón de comportamiento y creencias que se transmite de generación en generación como una herencia invisible. Es una vibración de insuficiencia, de miedo, de culpa y de resignación que absorbemos antes, incluso de tener palabras para nombrar el mundo, a menudo todavía en el útero. Imagine que, en lugar de recibir un amor incondicional y la certeza de su valía, usted absorbió el miedo de su madre, la frustración de su abuela, la culpa por no ser suficiente que recorría toda la línea de mujeres que vinieron antes. Todo eso se graba en su piel emocional, en su psiquismo, como una verdad incuestionable. Usted aprendió a ser así porque esa era la forma de sobrevivir en el sistema emocional en el que nació. ¿Y qué ocurre cuando crecemos con esa herencia? Empezamos a repetir. Nos encontramos cíclicamente en relaciones que nos hieren, buscando la aprobación en lugares donde deberíamos estar eligiendo libremente. Nos exigimos una fuerza y una disponibilidad eterna que nos consumen. Nos sentimos culpables por poner límites. Nos agotamos tratando de sostener el mundo y las expectativas de todos, menos las propias. Cuando, en un momento de agotamiento total, usted se pregunta, ¿por qué hago esto? ¿Por qué repito este dolor? La respuesta no aparece en la superficie de la razón. Está codificada. Esta repetición es la advertencia de Jung. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Y lo más perverso, lo más doloroso de todo, es que muchas veces repetimos por un tipo de amor distorsionado, por una lealtad inconsciente. Repetimos por fidelidad a la madre que también sufrió, a la abuela que también se anuló, a la línea de mujeres que hicieron lo mejor que pudieron, pero que dejaron heridas sin cerrar. No se trata de culpar a esas mujeres, que fueron víctimas de su propio tiempo y de sus propios dolores. Se trata de tener el coraje de mirar, porque solo quien se atreve a mirar la sombra puede, de hecho, caminar hacia la luz. La herida materna se oculta en gestos sutiles, pero devastadores. Está en esa ansiedad que la atrapa sin aviso, en la necesidad incesante de complacer y de ser la niña buena, aunque se esté desmoronando por dentro. Se manifiesta en esa vocecita interna que susurra a toda hora que usted no es suficiente, que tiene que hacer más, que su valor está en su rendimiento y en cuánto sirve a los demás. El problema no es que usted sea débil o demasiado emocional.
El problema es que está viviendo una historia que no es suya, reviviendo emociones que fueron heredadas. Usted está, simbólicamente, caminando con los pies de su linaje, y no con los suyos. Pero el simple hecho de que usted esté aquí, leyendo estas palabras, indica que algo en su interior ha cambiado. Una chispa de conciencia se ha encendido. Está empezando a separar lo que usted es de verdad de lo que absorbió. Y este, querida, es el primer y más valiente paso hacia su libertad emocional. ¿Qué hacer con esta herencia de dolor? Jung nos da la dirección: conciencia. No es con palabras bonitas, ni con afirmaciones vacías que esta sanación ocurre. Es con el confrontamiento valiente de lo que fue. Sanar no es olvidar lo que pasó. Sanar es aceptar con conciencia. Es mirar hacia atrás no para permanecer en el dolor, sino para entender de dónde vino. Y finalmente, elegir hacia dónde va. Y para esto, usted necesita valor, pues tendrá que desarmar la imagen idealizada de la madre. Tendrá que permitirse sentir la rabia, la tristeza, la decepción que le dijeron que eran inaceptables. No para juzgar, sino para liberar. Es el proceso de individuación, como lo llamó Jung, el camino para que usted se convierta en quien realmente es, más allá de las expectativas, las proyecciones y el rol que le fue impuesto. El camino de su alma hacia su verdad. Y comienza, ahora, con una pregunta incómoda que la invito a llevar a su corazón. ¿Qué parte de usted no le pertenece? ¿Qué está cargando por lealtad? ¿Y qué pasaría si decidiera soltar todo eso? Y entonces surge el silencio, ese espacio incómodo que queda entre el saber y el actuar. La chispa de la conciencia se encendió, y usted ya entiende, intuitivamente, que algo no está bien, que la carga emocional que arrastra no es completamente suya. Pero, ¿qué hacer con esa verdad? ¿Cómo se comienza a sanar una herida que ni siquiera recuerda haber abierto? Es en este punto donde la mayoría de las personas se detiene. Lo invisible, lo no nombrado, lo que no se puede tocar con las manos, genera miedo. Es más fácil y menos doloroso seguir funcionando en piloto automático, seguir cumpliendo el papel que le fue asignado, la fuerte, la que nunca se rompe, la que cuida de todo, la que no incomoda. Porque si usted se detiene a mirar, el sistema que la creó va a temblar. Pero la verdad interna es que, por dentro, usted ya está rota, y esa ruptura no es su final, es su puerta de entrada a la libertad. Carl Jung era categórico. La persona que no entra en contacto con su sombra proyecta su oscuridad en los demás. Y es exactamente eso lo que hacemos cuando no nos atrevemos a mirar nuestra herida materna. Seguimos buscando afuera lo que solo puede ser encontrado adentro. Seguimos culpando a parejas, jefes, amigos por nuestra falta de paz, por nuestra incapacidad de sentirnos completas. Proyectamos la madre que nos faltó, el amor que no recibimos, la seguridad que jamás tuvimos. Sanar el dolor materno es, ante todo, un acto de profunda intimidad y de rescate. Es un viaje de vuelta al primer vínculo emocional que definió gran parte de cómo usted entiende el amor, su valor y el cuidado que merece. Y para muchas de nosotras, ese primer vínculo fue confuso, ambivalente. Era un amor mezclado con control. Era un cuidado que venía con exigencia. Era un afecto que dependía de lo que usted hacía, y no simplemente de quien usted era. ¿Cómo podría no repetir eso en su vida adulta? Usted se convirtió en una experta en darse enteramente a los demás, una maestra en anticipar las necesidades ajenas para no tener que mirar las propias. Aprendió a minimizar sus emociones, a silenciar su rabia, para no generar conflicto y para no incomodar. Y poco a poco, sin darse cuenta, en cada acto de donación excesiva, se fue perdiendo de sí misma. Se convirtió en un eco, y no en la voz original. La verdadera liberación comienza cuando usted puede mirarse sin filtros, sin maquillaje, cuando finalmente deja de contarse la historia de que todo estaba bien, o de que ellos hicieron lo mejor que pudieron solo para proteger a quienes ama. Sí, hicieron lo mejor.
Pero eso no significa que no dolió. Eso no significa que no dejó huellas. Y usted, como ser humano completo, también tiene el derecho de mirar esas huellas con compasión, no para juzgar, sino para comprenderse mejor. A veces, sanar requiere el reconocimiento doloroso de que hubo carencias, de que usted necesitaba una madre más presente, más disponible, más amorosa, más contenedora. A veces, necesitaba algo que ella, en su propio dolor, simplemente no podía dar porque tampoco lo había recibido. Y aquí surge una nueva comprensión. Usted no está aquí para juzgar el pasado. Usted está aquí para cortar el ciclo en el presente. Cortar el ciclo no es rechazar a su madre o su historia. Es un acto de integración. Es tomar lo que le sirvió como fuerza y soltar, de una vez por todas, lo que ya no le sirve como peso y repetición. Es construir un nuevo modo de amar, de vincularse, de habitar el mundo a partir de su propia verdad. Jung llamaba a esto la integración de la sombra. No se trata de buscar la perfección o de convertirse en un ser de luz intocable. Se trata de volverse entera, de permitir que su niña herida, esa parte de usted que aún vive en el pasado, tenga voz, que diga lo que nunca pudo decir, que llore lo que no pudo llorar, que reclame lo que le faltó. No para que se instale en la queja, sino para que finalmente se sienta vista y reconocida. Mientras esa niña sea negada, seguirá buscando, y lo hará a través de sus relaciones disfuncionales, de sus decisiones impulsivas y, muchas veces, de un cuerpo que grita a través de dolencias lo que usted se obstina en silenciar. Existe un ejercicio que puede parecer simple, pero que tiene el poder de abrir puertas profundas. La invito a hacerlo ahora, mentalmente. Imagine su versión de cuando era pequeña. Mírela, obsérvela con ternura. Pregúntele, ¿qué necesitabas? ¿Qué te dolía? ¿Qué te hubiera hecho sentirte segura? Esto no es un juego de imaginación. Es la construcción de un puente emocional. Es su primer gesto real de cuidado hacia sí misma. Es una inversión de patrón. Es salir de la urgencia de darse al mundo y empezar a darse a usted. Es tomar su propia mano, poco a poco. Este gesto se transforma en una nueva postura interna. Usted deja de ser solo la hija esperando ser nutrida y se convierte en su madre interna, la voz que cuida, el refugio que sostiene, el abrazo que calma. Este es el núcleo de la sanación de la herida materna. No es esperar que su madre biológica cambie. Es usted transformándose en la figura de contención que le faltó. Es cortar con la dependencia emocional heredada y, por primera vez, elegir su camino, no desde la carencia, sino desde la conciencia. Y es aquí donde un nuevo capítulo comienza. Un capítulo donde usted se da permiso para ser todo lo que antes parecía ser demasiado. Demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado libre, demasiado auténtica. Porque ahora sabe que no era demasiado. Usted simplemente era usted. Y por fin, se está permitiendo habitarse. Ahora que ha comenzado a mirarse con más honestidad, sin los filtros del juicio y de la autoprotección, comienza la fase más desafiante y, paradójicamente, la más poderosa: sostener esa verdad. La conciencia, aunque es profundamente liberadora, es también profundamente incómoda. Usted pasa a ver con claridad cristalina lo que antes justificaba. Ya no puede negar lo que antes toleraba en silencio. Aquello que era aceptable, ahora, le pesa. Y es aquí donde el mundo exterior comienza a reaccionar. Su ambiente, su sistema familiar, sus vínculos siguen operando con los códigos antiguos. Su despertar no es conveniente para quienes se acostumbraron a la versión de usted que se anulaba, que se callaba, que cargaba el peso sin protestar. Esa versión era funcional al sistema. Cuando usted decide dejar de cumplir ese papel, el sistema inevitablemente tiembla. Habrá un precio. Personas se alejarán. Otras cuestionarán sus actitudes. Algunas incluso intentarán hacerla sentir culpable por cambiar demasiado o por preocuparse solo por usted.
Pero aquí está la verdad que necesita memorizar. Su libertad incomoda, pero eso no significa que usted esté haciendo algo mal. Usted simplemente está cambiando la danza, y no todos sabrán cómo moverse a este nuevo ritmo. Pero la responsabilidad de ellos de ajustarse no es suya. Su responsabilidad es con su alma, con su paz y con su autenticidad. Jung decía, yo no soy lo que me ha pasado, yo soy lo que elijo ser, y eso lo cambia todo. Usted ya no está determinada por lo que heredó, usted está eligiendo, está reclamando el derecho a ser usted, y este acto de revolución no se manifiesta en gritos o peleas, se manifiesta en el silencio, cuando decide no responder a una provocación desde su herida, cuando elige poner un límite sin sentir la necesidad de justificarse, cuando se retira de lo que no la honra sin hacer ruido. Ahí reside su fuerza, ahí reside su revolución. Y usted empieza a descubrir algo que antes parecía impensable. No necesita ser amada por todos, necesita ser fiel a sí misma. Por años, buscó la aprobación como si fuera el oxígeno que la mantenía viva. Ahora, comienza a respirar desde otro lugar, el lugar de la autenticidad. Ya no hay la necesidad desesperada de agradar, hay solo la necesidad de ser. Y ser no siempre agrada, pero ser siempre libera. En ese nuevo espacio de conciencia se abre algo más profundo aún, la posibilidad de resignificar su sufrimiento. No se trata de negar el dolor, ni de disfrazarlo con frases de autoayuda. Se trata de mirarlo de frente, con la dignidad que merece, y preguntar, ¿qué vino a enseñarme esta herida? ¿Qué me mostró sobre mis límites? ¿Qué reveló sobre lo que merezco? Así, su sufrimiento, su dolor, se convierte en maestro, en un portal. Aquello que antes parecía hundirla, ahora la revela. Aquello que antes era peso, ahora es impulso. Y esto sucede no porque el dolor haya dejado de doler, sino porque usted, finalmente, dejó de resistirlo. Jung nos enseñaba que el alma humana es simbólica. Cada experiencia trae un significado más profundo, esperando ser revelado. Y cuando usted se permite atravesar el luto y el dolor, en lugar de huir de ellos, descubre el símbolo que su sufrimiento contiene. Descubre que su historia no es solo una sucesión aleatoria de eventos tristes, sino un camino iniciático, un recorrido que la lleva, capa por capa, a su esencia más pura. Y esa esencia no es perfecta, es real, y esa es su mayor belleza y su fuerza más magnética. No hay poder más atractivo que el de una mujer que atravesó su propia sombra, la integró y regresó a la luz, no para fingir que no dolió, sino para decir, lo sentí todo y sigo de pie. Ese es el verdadero poder, no la dureza, no el control, sino la capacidad de sentir profundamente sin autodestruirse, de amar sin perderse y de cuidar sin vaciarse. Sin que se dé cuenta, usted se convirtió exactamente en lo que antes buscaba en los demás: refugio, presencia, raíz. Y cuando empieza a sostenerse desde adentro, sus decisiones, que antes la paralizaban, fluyen con claridad. Ya no se mueve por la sobreexigencia o la carencia, sino por el propósito. Ya no aguanta lo que antes parecía normal: sacrificarse, callarse, aguantar todo. Esto le pesa, no porque esté más frágil, sino porque está más consciente. Y con esa conciencia llega una nueva y poderosa responsabilidad, la de elegir todos los días no volver a lo viejo. Sí, el viejo patrón llama, el cuerpo recuerda la seguridad de lo conocido, pero ahora usted ve el juego, y quien ve puede elegir diferente. Esto no significa que nunca más caerá. Significa que ahora sabe cómo levantarse sin traicionarse. Su viaje comenzó con dolor y carencia, pero no tiene por qué terminar igual. Usted ya dio el primer paso. Ahora que ha comenzado a soltar la carga, a reconocerse y a validar su historia sin dejarse definir por ella, entramos en una etapa igualmente poderosa, pero sutil: vivir a partir de su verdad recién descubierta. Ya no necesita disculparse por ser quien es. La mayor transformación ocurre en la manera en que usted se vincula. Sus relaciones cambian. Ya no elige parejas desde su herida,
buscando a quien llene el vacío que su madre dejó. Elige desde su verdad. Ya no busca probar su valor. Lo sabe. Ya no acepta migajas emocionales, porque ahora conoce su precio. Este es el nacimiento de una nueva identidad, la versión de usted que no niega su historia, pero que ya no está definida por ella. La sanación de la herida materna no es un acto de rechazo a su madre, es un acto de humanización. Es retirarla del pedestal de la idealización, donde estaba obligada a ser perfecta, y verla con compasión como la mujer herida que también fue. Es poder decir, con amor y firmeza, te amo, pero ya no cargo con lo que no me pertenece. Y esto, querida, es la verdadera libertad. Cuando usted sana, su cuerpo y su energía cambian la frecuencia. Su no es más firme, su sí es más consciente. Ya no vibra en la necesidad de agradar, sino en la elección de quién quiere ser y con quién quiere estar. Las personas que antes gravitaban alrededor de su necesidad de sacrificarse para ser amada, comenzarán a alejarse. Esto no es rechazo, es protección. Ya no está disponible para vínculos que dependen de su sacrificio para existir. Está construyendo relaciones que la expanden, que la honran, y el impacto va más allá. Su trabajo cambia. Ya no se mueve por la sobreexigencia tóxica, tratando de probar que es digna de reconocimiento. Trabaja desde el propósito, la realización. Su descanso cambia. Ya no lo ve como una recompensa que debe ser merecida con la extenuación, sino como una necesidad legítima de su ser. Deja de usar el agotamiento como una medalla de honor. Su forma de amar también se transforma. Ya no ama para ser elegida o para llenar vacíos. Ama para compartir su completitud. Ama desde la abundancia y no desde la falta. Pero la parte más poderosa es el legado. Jung defendía que cuando un individuo se transforma profundamente, transforma también su linaje. No porque salve a nadie, sino porque corta una cadena invisible de repeticiones inconscientes. Sanar la herida materna es un acto de amor no solo propio, sino ancestral. Es mirar hacia atrás y decir, gracias por haberme traído hasta aquí, pero yo elijo otro camino. Cuando usted se permite ser libre, abre una puerta sutil de posibilidad para sus hijas, sus hermanas, sus amigas. Usted encarna una respuesta viva. Sí, es posible vivir de otra forma. Está construyendo una nueva herencia, una herencia de conciencia, verdad y autonomía emocional. Su transformación no necesita aplausos. Se manifiesta en la paz silenciosa de saber que está caminando su propio camino. Y sí, habrá días de duda, días en que el viejo patrón intentará seducirla, pero usted ya no es la misma. Sabe cómo volver a usted. Recuerde, no hay despertar de la conciencia sin dolor. Carl Jung. Este es el pacto. Para nacer de nuevo, la versión antigua tiene que morir. Y usted está haciendo eso. Está dejando de ser la repetición y se está convirtiendo en la creadora de una vida honesta. Esta es su revolución diaria. Elegir el autocuidado en lugar de la autoexigencia. Elegir la verdad en lugar de la aceptación. Elegir escucharse en lugar de callarse. Esta sanación no hace ruido. Se manifiesta en su postura firme, en su mirada tranquila y en la paz innegociable de quien regresó a casa, a sí misma. La sanación no es un destino donde todo deja de doler. Es una práctica de sustentación. Ahora, la parte más importante de todas, ¿qué hará con esta nueva verdad que descubrió? El camino no termina en la revelación de su herida. De hecho, comienza cuando usted decide vivir a partir de ella. Vivir desde la sanación es un acto cotidiano, silencioso, pero revolucionario. Está en la manera en que usted se habla, sin autocrítica destructiva, con ternura. Está en cómo se alimenta y habita su cuerpo, no como un enemigo a ser controlado, sino como un templo a ser honrado. Está en cómo elige con quién compartir su energía y, principalmente, en cómo pone límites sin sentir culpa. Es ahí, en los pequeños actos, donde la transformación se hace visible. No necesita gritar su cambio,
Solo necesita vivirlo. Cuando sienta la urgencia de agradar, deténgase, respire y pregúntese, ¿estoy eligiendo esto desde el miedo o desde el amor propio? Cuando la culpa aparezca por haber establecido un límite, recuérdese, cuidarme no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Cuando el cansancio la abrume, dese permiso para detenerse sin tener que merecer el descanso. Esta práctica diaria es la verdadera revolución. No necesita aplausos, porque usted sabe de dónde viene, sabe el precio de la libertad, y ese conocimiento es sagrado. La tentación de volver al patrón antiguo, de ponerse la vieja máscara, será fuerte. Los días de dolor volverán como sombras conocidas, y es justo ahí donde el trabajo se profundiza. Jung decía, el encuentro consigo mismo es lo más aterrador que puede enfrentar una persona, pero es también lo más necesario. Usted ya lo hizo. Abrió el umbral. Ahora es elegirse una y otra vez. Cuando el mundo la empuje a ser quien era, usted elige ser quien es ahora. Cuando la culpa susurre, usted recuerda, cuidarme también es amar. Ya no está luchando contra su historia. Está aprendiendo a bailar con ella al lado, pero no permitiendo que la dirija. Y cuando vive así, el mundo se reordena. Sus decisiones fluyen. Ya no necesita mendigar amor o validación. Atrae desde una nueva frecuencia, una que ya no se adapta para ser amada, sino que se respeta a sí misma lo suficiente como para alejarse de lo que la anula. Esta comprensión lo cambia todo. Amar no es sufrir. Cuidar no es desaparecer. Ser leal no es olvidarse de usted. Su victoria es esta. Ya no necesita fingir. Ya no necesita mendigar amor. Usted eligió la libertad. Sienta esto en su cuerpo, en su respiración. Esta es la frecuencia de quien regresó a casa. Si en algún momento de este viaje sintió un clic, si una verdad olvidada se encendió, deje en los comentarios la palabra libertad. Comparta este video con la mujer que usted sabe que también necesita darse permiso para soltar esta carga. Suscríbase al canal para seguir caminando juntas, no desde la teoría, sino